Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, Ok. Entonces vamos a hablar de trombosis venosa profunda. La trombosis venosa, ¿me escuchan bien? sí se lo escucha, doctor. Ok. La trombosis venosa profunda es parte de una entidad clínica o de una enfermedad que se llama en la actualidad el síndrome o la enfermedad tromboembólica venosa, porque está muy ligada la trombosis venosa profunda a varias complicaciones, entre ellas la más frecuente, la embolia pulmonar. Entonces, ambas, tanto la trombosis venosa profunda como la embolia pulmonar, son parte de la enfermedad tromboembólica venosa o el síndrome tromboembólico venoso. Trombosis es la oclusión de un vaso sanguíneo por un coágulo o un trombo, ¿no? Y esa trombosis puede ser en territorio arterial o venoso. Esta condición, la enfermedad tromboembólica venosa, es un trastorno clínico que cursa con trombosis venosa profunda o con embolismo pulmonar. Y de esto es de lo que estamos hablando, de trombosis de las venas principales de los miembros inferiores. La trombosis venosa profunda constituye la afección más importante de las venas periféricas y, como ya acabamos de decir, es frecuente su asociación con embolia pulmonar. Por eso es que se habla de enfermedad o tromboembólica venosa o síndrome tromboembólico venoso. ¿Y esto por qué? Porque más del 50% de las trombosis venosas proximales se asocian con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuándo decimos trombosis venosa proximal? Cuando afectan las venas femorales, las ilíacas o incluso hay en las cavas. Entonces, más del 50% de estas trombosis venosas proximales desencadenan en tromboembolismo pulmonar, mientras que más del 90% de casos de tromboembolia pulmonar presentan una trombosis venosa profunda proximal. Por eso, entonces, en realidad es una sola entidad, la enfermedad tromboembólica venosa, pero por cuestiones didácticas vamos a estudiar por separado tanto la trombosis venosa profunda como la embolia o el embolismo pulmonar. Ya Virchow hace más de un siglo, en el siglo XIX, describió las tres condiciones que favorecen trombosis venosa profunda: lesión, éstasis sanguíneo, lesión endotelial, y en la actualidad hablamos en realidad de fenómenos que producen inflamación del endotelio e hipercoagulabilidad. El éxtasis sanguíneo ocurre en condiciones como el reposo excesivo, por ejemplo, pacientes hospitalizados, reposo en cama más de 3 días, en las grandes cirugías, los pacientes con falla cardíaca, los pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y ya consideramos reposo prolongado a partir del tercer día de hospitalización y reposo en cama. Existen numerosos factores que favorecen la lesión endotelial y la inflamación endotelial. Dentro de eso, pues, hay una serie de enfermedades de las cuales vamos a mencionar más tarde, y los fenómenos de hipercoagulabilidad que también están bien descritos. En el ser humano, el factor 5 de Leiden es una variante genética del factor 5 que le confiere resistencia a la proteína C, que es un anticoagulante normal que tenemos. Luego, la otra alteración genética que produce hipercoagulabilidad es la mutación del gen de la trombina, que aumenta exponencialmente los niveles de trombina y que la hace resistente a la antitrombina 3. En déficit de proteína C, proteína S, también son condiciones más raras genéticas de hipercoagulabilidad. Y la condición de hipercoagulabilidad más frecuente y adquirida es el síndrome antifosfolipídico, que nos puede producir fenómenos de trombosis venosa, así como fenómenos de trombosis arterial. Cuando se juntan estas tres condiciones, se reclutan las plaquetas. Las plaquetas se activan y estas plaquetas activadas liberan partículas de su citoplasma, que en realidad son mediadores proinflamatorios, los cuales van a reclutar leucocitos y estimularlos para la liberación de su material nuclear. Este material nuclear
forma redes que contienen histonas y estas histonas promueven el cambio de la protrombina en trombina. Entonces, el trombo a nivel venoso suele florecer en un ambiente hipóxico e inflamatorio. Dentro de las condiciones inflamatorias ligadas a trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, como hemos dicho, que producen inflamación del endotelio, están todas estas condiciones. Colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, psoriasis, diabetes mellitus, obesidad, hipercolesterolemia, síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular, el tabaquismo, el shock séptico, etcétera, y el cáncer, especialmente, que induce un estado procoagulante en forma muy, muy frecuente. El tromboembolismo venoso, entonces, está constituido por la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar en la mayoría de los casos. Las consecuencias son diversas, ¿no es cierto? Las consecuencias son diversas. Un trombo que se forma en el sistema venoso profundo puede desprenderse y convertirse en un émbolo que viaja por el sistema venoso profundo, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí ocluye determinado segmento pequeño o grande de la circulación pulmonar. El tromboembolismo venoso puede tener complicaciones a largo plazo que están asociadas con significativa morbimortalidad. Dentro de estas está, por ejemplo, el síndrome posttrombótico. En forma crónica, el síndrome posttrombótico, o lo que antes se conocía, o lo que ahora se conoce como varices secundarias. La trombosis venosa profunda suele producir esto por lesión de las válvulas de las venas, y este síndrome posttrombótico no tiene tratamiento específico y en su forma más severa produce ulceración de la piel. Y esto se conocía antes como úlcera varicosa. No, en realidad es la expresión más severa del síndrome posttrombótico. El tromboembolismo recurrente también se asocia a tromboembolia pulmonar recurrente, y esto se asocia a hipertensión pulmonar que puede producir falla del lado derecho del corazón. Entonces, como ya les mencioné, Virchow describió la triada que favorece la trombosis venosa profunda ya en el siglo XIX, allá por 1860, hablando de éxtasis sanguíneo, que condiciona un flujo sanguíneo lento, daño vascular, inflamación del endotelio, ¿cierto? Por todas las condiciones que acabamos de mencionar, e hipercoagulabilidad con las condiciones también que acabamos de mencionar, el factor 5 de Leiden, déficit de proteína C, déficit de proteína S, mutación genética de la trombina que aumenta sus niveles en sangre, y el síndrome adquirido más frecuente de hipercoagulabilidad, que es el síndrome antifosfolipídico. Existen factores que con mayor o menor predisposición, favorecen el desarrollo de trombosis venosa profunda. Factores muy, muy fuertes para el desarrollo de trombosis venosa profunda son las cirugías mayores, especialmente las ortopédicas y las neurológicas o un trauma mayor. Dentro de las ortopédicas, cirugía de cadera y de rodilla. Reciente hospitalización por enfermedad aguda cardíaca, tromboembolismo venoso previo, síndrome antifosfolipídico y el cáncer activo, ¿no? Y la quimioterapia también favorece, son factores de riesgo muy fuertes para el desarrollo de trombosis venosa profunda. Factores de riesgo moderados, cirugía artroscópica, catéteres venosos, anticonceptivos orales, especialmente los que tienen estrógenos, la terapia de reemplazo hormonal, el embarazo, las enfermedades autoinmunes ya mencionadas, infecciones, otra vez está el cáncer activo, la insuficiencia cardíaca, la trombofilia genética que ya hemos mencionado, y factores débiles, el reposo en cama, más de 3 días, la edad, la obesidad, la trombosis venosa superficial, las venas varicosas y la cirugía laparoscópica. Entonces, cuando nosotros vemos a los pacientes que tienen estas condiciones de riesgo, es muy importante identificarlos para tratar de establecer medidas profilácticas al respecto.
existe una relación entre la trombosis venosa profunda y el síndrome coronario agudo, la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar, el infarto de miocardio, síndrome coronario agudo y el DSB. Existe una relación directa, ya que los pacientes con infarto de miocardio están muy predispuestos a desarrollar síndrome tromboembólico venoso, y los pacientes con embolia pulmonar o con síndrome tromboembólico venoso también están predispuestos a desarrollar infarto de miocardio o stroke, ya que la fisiopatología es la misma: lesión endotelial, inflamación e hipercoagulabilidad. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para diagnosticar la trombosis venosa profunda tenemos a veces dificultades, ya que los signos y los síntomas son muy variables e inespecíficos, pero permanecen como la piedra angular para la estrategia diagnóstica. Los síntomas son el dolor, ¿no?, el edema, las venas, la circulación colateral evidente, eritema y cianosis, y puede estar acompañado por fiebre inexplicable. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta esto, porque no siempre nos encontramos con esta imagen en la cual es muy fácil sospechar trombosis venosa profunda, un edema unilateral, la piel brillosa, circulación colateral, dolor e impotencia funcional. El famoso signo de Homans no es específico para el diagnóstico de trombosis venosa profunda, o nos encontramos con casos mucho más severos de trombosis venosa profunda, que en este caso se denomina, hay un cambio de coloración casi anaranjado de la piel, hay ampollas o flictenas, y se llama, y aquí se llama esto flegmasía cerúlea dolens. Y cuando esto está pálido se llama flegmasía alba dolens. Entonces, ocasionalmente, cuando nos encontramos con este cuadro, pues es relativamente fácil diagnosticar trombosis venosa profunda, o por lo menos sospecharla. Pero no siempre nos encontramos con eso, y solamente nos encontramos con un paciente que tiene dolor en el miembro afectado y no hay edema, no hay circulación colateral. Entonces, se recomienda el empleo de la escala de Wells o el modelo clínico de Wells para establecer la probabilidad del diagnóstico de trombosis venosa profunda. Esta escala incluye datos clínicos como el dolor, edema, eritema, calor local, etcétera, es decir, la inflamación, ¿no? Los signos clásicos como Omans, Olot y Plaque, dolor a la movilización y la compresión de los músculos, son poco frecuentes, vean, solamente en el 10%. El modelo de Wells es el modelo de Wells, en el cual identificamos cuáles son los factores de riesgo que puedan favorecer trombosis venosa profunda en nuestro paciente. Y hay que tener en cuenta esto: el cáncer activo le damos un punto, la parálisis, paresia o inmovilización de las extremidades inferiores un punto, reposo en cama de 3 días o más otro punto, dolor localizado a lo largo del sistema venoso profundo otro punto, y así ustedes ven una serie de parámetros que son eminentemente clínicos, ¿no es cierto? Hay circulación colateral, otro punto, etc. Entonces podemos aplicar la escala de Wells, ya sea de 3 niveles o de 2 niveles, que es la más fácil. Aquí me dice si la trombosis venosa profunda es improbable cuando el paciente o tiene un punto o no tiene ningún punto de estos. Y es probable cuando tiene 2 o más puntos. ¿Para qué me sirve esto? Si tiene 2 o más puntos, entonces yo voy a elegir el camino diagnóstico para trombosis venosa profunda. Le aplico la escala de Wells, como dice aquí. Entonces, si es improbable, tiene un punto o menos de un punto, solicito un dímero D. Y si es probable, voy a solicitar un Doppler venoso de miembros inferiores. ¿Por qué es importante solicitar dímero D en los pacientes en los cuales la trombosis venosa profunda es improbable? El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, es decir, el dímero D me dice que en cualquier parte del cuerpo hay un coágulo que se está lisando, pero que esta lisis
es inefectiva. Entonces, si el dímero D es representación de la presencia de un coágulo y me viene negativo, entonces yo replanteo mi diagnóstico porque eso no es compatible con trombosis venosa profunda. Entonces, el valor del dímero D es su valor predictivo negativo. En cambio, si me viene positivo, no me dice que tenga trombosis venosa profunda, pero sí me dice que hay un trombo en algún lado y eso me obligaría a pedirle al paciente un Doppler venoso de miembros inferiores. Si mi paciente tiene, si mi paciente tiene un nivel de probabilidad de 0.2, es decir, la trombosis venosa profunda es probable, de frente, ya no le pido dímero D, sino de frente le solicito un Doppler venoso de miembros inferiores. ¿En qué pacientes está indicado aplicar la escala de Wells? En los pacientes ambulatorios. En los pacientes hospitalizados no se debe aplicar la escala de Wells. ¿Por qué? Porque en los pacientes hospitalizados por enfermedades crónicas, por reposo, por una serie de cosas, el dímero D suele ser positivo. Entonces, no vale la pena solicitar dímero D en un paciente hospitalizado en el cual tengo sospecha de trombosis venosa profunda. En el paciente hospitalizado en el que tengo sospecha de trombosis venosa profunda, de frente le solicito un Doppler venoso de miembros inferiores. Bien, hasta ahí entonces nuestro camino diagnóstico y después veremos en tratamiento, ¿no? Por eso, en pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda se recomienda realizar ecodoppler para establecer el diagnóstico. ¿En quién le hago ecodoppler? En el paciente ambulatorio con una escala de Wells de 2 puntos o más, en ese le hago Doppler. O en el paciente ambulatorio con dímero D positivo, en ese le hago Doppler. O en el paciente hospitalizado con sospecha de trombosis venosa profunda, en ese le hago Doppler. Por eso dice, más acá se recomienda realizar a todos los pacientes con sospecha clínica de la enfermedad. El Doppler tiene la ventaja de que nos puede ubicar dónde está el trombo inclusive. Una ecografía Doppler nos puede ubicar dónde está el trombo inclusive y su extensión. ¿Puedo yo utilizar resonancia magnética? Sí, su sensibilidad y especificidad son muy altas, pero no se recomienda su uso rutinario para el diagnóstico sobre el ecodoppler. ¿Puedo utilizar tomografía? Sí. La resonancia, observen, ya hemos dicho que no se usa en vez del ecodoppler. El ecodoppler es lo que tenemos que usar. Recuerden que el dímero D en pacientes hospitalizados no vale la pena pedirlo porque puede estar elevado por una serie de condiciones: sepsis, embarazo, cirugía, insuficiencia cardíaca, falla renal. Entonces, en el paciente hospitalizado con sospecha de trombosis venosa profunda, lo que yo hago es solicitar un Doppler venoso de miembros inferiores. ¿Puedo utilizar la tomografía? Sí, es muy sensible y muy específica, pero no se recomienda también en forma rutinaria para el diagnóstico de trombosis venosa profunda sobre el ecodoppler. El ecodoppler es el examen gold estándar para confirmar o rechazar el diagnóstico de trombosis venosa profunda en nuestros pacientes. Antes se hacía el diagnóstico mediante esta técnica que es la flebografía. Casi ya no se utiliza más, salvo tal vez con fines de investigación. ¿Por qué? Porque la flebografía, si bien es cierto, puede ubicar el nivel de los trombos, la flebografía se asocia también a inflamación del endotelio, como todos nosotros acabamos de revisar, eso se asocia a trombosis venosa profunda. Entonces, la flebografía y su sensibilidad y especificidad es de 100%. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la indicación es cuando existen resultados ambiguos, necesidad de evaluar la extensión y localización del trombo, confirmar retrombosis, valorar la inserción de un filtro de vena cava, evaluar tratamiento con trombolisis, descartar anomalías venosas congénitas y en protocolos de investigación. Es decir, en situaciones muy, muy específicas. De manera que, ¿qué dice la guía respecto de qué camino yo debo de seguir para el diagnóstico? Entonces, lo primero, en mi paciente ambulatorio,
debo aplicarle la regla de predicción clínica. ¿Y cuál es la regla de predicción clínica? La escala de Wells, el score de Wells modificado. ¿No es cierto? Esto me ayuda a estratificar a los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda del miembro inferior, donde es más frecuente. También puede existir trombosis venosa profunda en el miembro superior, pero no es tan frecuente. El análisis del dímero D se recomienda cuando la escala de Wells me dice que el diagnóstico es improbable, como dice aquí. Y luego el ecodoppler o el ultrasonido venoso se recomienda como examen de primera línea, gold estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ya vimos que la tomografía, ¿no es cierto?, se reserva para pacientes seleccionados. Y también debiéramos proponer un Doppler en los pacientes con una embolia pulmonar complicada, ya que, como hemos dicho, más del 90% de los pacientes con trombosis, con embolia pulmonar, tienen trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? No, en ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos deben ser preferidos como anticoagulantes de terapia anticoagulante de primera línea en pacientes que no tienen cáncer. Y en pacientes con cáncer en determinados tipos de cáncer. No se debe utilizar en los pacientes especialmente con cáncer gástrico estos anticoagulantes directos, ¿no? Muy bien. Entonces, en nuestro país tenemos el apixaban, tenemos el dabigatran y tenemos el rivaroxaban. Podemos utilizar cualquiera de estos anticoagulantes preferencialmente sobre el uso de antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, precedida de heparina de bajo peso molecular. El apixaban se utiliza 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y luego se le da 5 miligramos 2 veces al día o apixaban 2.5 miligramos 2 veces al día hasta los 6 meses. El dabigatran debe ir precedido de enoxaparina, 150 miligramos 2 veces al día. El edoxaban no en el país. Y el rivaroxaban con este esquema, 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, luego de los cuales se reduce el rivaroxaban a 20 miligramos o a 15 miligramos dependiendo de la función renal de los pacientes. Los pacientes que van a ser tratados con el esquema tradicional utilizan heparina de bajo peso molecular por 5 a 10 días y luego se continúa la anticoagulación con la warfarina, que es lo que tenemos en nuestro país, por 3 a 6 meses. Por 3 a 6 meses. Hay pacientes que tienen trombosis venosas distales. En ellos tenemos que evaluar si son pacientes que tienen condiciones de bajo riesgo para la recurrencia de la trombosis distal. Porque si tienen condiciones venosas de alto riesgo, hay que anticoagularlos. Ese es el problema. En las trombosis venosas distales pequeñas, hay todavía la discusión si se anticoagulan o no. Entonces, una reflexión al respecto es ver si mi paciente tiene trombosis, factores o condiciones de alto riesgo, como un evento tromboembólico venoso previo, si es varón, si tiene más de 50 años, si tiene cáncer, si tiene todas estas condiciones que ustedes ven aquí. Y si tiene condiciones de bajo riesgo, entonces esos pacientes se les puede solamente vigilar con ecodoppler en forma periódica o anticoagular por el menor tiempo posible. Me dice, ¿por cuánto tiempo yo debo anticoagular a mi paciente? Por lo menos 3 meses, cuando tiene una trombosis venosa profunda proximal. Y cuando hablo de trombosis venosa profunda proximal, desde la vena poplitea femoral, ilíaca, y ya ni hablar de cabo. Pacientes con trombosis venosa profunda distal, con alto riesgo de recurrencia, con estas condiciones que están aquí, ¿cierto? Deben ser anticoagulados más o menos por 4 a 6 semanas, un mes o mes y medio, o incluso podemos llegar hasta los 3
meses, ¿no? En ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos, apixaban, rivaroxaban y dabigatran, que son los que tenemos en el país, si tuviéramos edoxaban también lo deben ser preferidos, ¿no? Como anticoagulantes de primera línea en pacientes sin cáncer para el tratamiento de trombosis venosa profunda proximal. Y no en todos los cánceres, especialmente no debe utilizarse en pacientes con cáncer, como ya les he manifestado, cáncer digestivo. Ya. Ocasionalmente se han hecho estudios para utilizar la trombolisis dirigida por catéter, es decir, en hospitales, en centros de alta experiencia, se ha utilizado esta técnica con la esperanza de disminuir la incidencia del síndrome post-trombótico o síndrome post-flevítico, ¿no? En realidad, esto no ha dado mayores resultados y no hay mayor diferencia, salvo en situaciones muy, muy especiales, de trombolisis dirigida por catéter, ¿no? Si se realiza, debe ser realizado en centros con alta experiencia, muy experimentados, ¿no? Para la trombosis venosa profunda primaria, la extracción mecánica del trombo, la colocación de un stent, no está indicado. No se debe colocar eso, ¿no? Los filtros de vena cava deben ser considerados si la anticoagulación está contraindicada y su uso, además de la anticoagulación, no se recomienda. Es decir, solamente yo utilizo filtros de vena cava cuando existe una absoluta contraindicación para la anticoagulación. La terapia de compresión asociada con movilización temprana y ejercicio debe ser considerada para reducir los síntomas agudos. Antes se decía que el vendaje de los miembros inferiores pues no servía en los pacientes con trombosis venosa profunda. La evidencia última dice que sí, que es favorable vendarlos y además inducirles a que caminen. ¿Por qué? Porque esto disminuye los síntomas e incluso puede mejorar un poco o disminuir la prevalencia, la aparición de síndrome post-trombótico o post-flevítico. Bien, ¿qué es un síndrome post-trombótico o post-flevítico? Ocurre en el 30 a 50% de casos de trombosis venosa profunda proximal. Es una complicación tardía de la trombosis venosa profunda y se produce por el daño de las válvulas. Puede manifestarse años después de la trombosis venosa profunda. Es decir, no es una manifestación necesariamente inmediata. Produce dolor, adormecimiento de las pantorrillas y el tobillo, y en la forma más severa produce ulceración de la piel, especialmente del maleolo interno. No existe tratamiento específico y se puede utilizar botas de compresión vascular o cuando el paciente sufre trombosis venosa profunda con la esperanza de reducir la incidencia de síndrome post-trombótico, post-flevítico, podemos utilizar vendas. La recanalización con stent, como acaban de escuchar, no se recomienda. Esta es la forma más severa de síndrome post-trombótico o post-flevítico. Estas son las bolsas neumáticas, ¿no? Que favorecen la compresión para evitar el síndrome post-trombótico en pacientes que han sufrido trombosis venosa profunda. La trombosis venosa superficial no resulta en embolia pulmonar, está asociada a catéteres e infusiones, suele ocurrir en venas varicosas. La trombosis migratoria superficial, eso se asocia a cáncer de páncreas. En la trombosis venosa superficial hay una cuerda dolorosa palpable. El tratamiento es de soporte, antiinflamatorios, a veces antibióticos, y la única trombosis venosa superficial que amerita anticoagulación es la trombosis safeno-femoral. ¿Por qué? Porque la trombosis a nivel de la safena puede extenderse a la femoral profunda y producir embolismo pulmonar. Bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto. Bueno.
Esa es una buena pregunta. En el caso de trombosis en mujeres embarazadas, que es relativamente frecuente, la trombosis venosa profunda, hay dos esquemas. Uno, el utilizar durante el resto de la gestación que le queda la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Es decir, que le den un pinchazo cada 12 horas, dependiendo de en qué mes se presente. Si se presenta en el último trimestre, le quedan 3 meses de soportar inyecciones subcutáneas cada 12 horas, y en ese caso siempre hay que vigilar los efectos colaterales, especialmente la plaquetopenia. Ese es un esquema que es el que yo uso. No están indicados el uso de los anticoagulantes directos en estos pacientes. No está indicado el uso de anticoagulantes directos. Se puede utilizar también warfarina. Se puede utilizar también warfarina, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la warfarina pasa la barrera placentaria, entonces cuando uno anticoagula con la warfarina, está anticoagulando al niño también. Dos, puede complicarse con desprendimiento prematuro de placenta. Y tres, tiene que suspenderse varios días antes de la cirugía o del parto que pueda ser planeado para ese paciente. De modo que, a pesar de que se puede utilizar la warfarina después de las 12 semanas durante la gestación, produce complicaciones mucho más serias que utilizar enoxaparina. Los anticoagulantes directos no están indicados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, no más preguntas, doctor. ¿Ya no hay más preguntas? Recién había sido 8:40. 5 minutitos, ¿ya? O sea que mañana arrancamos con embolismo pulmonar. Ya está. Ya hablamos de esto. Perfecto. 5 minutitos, por favor. Ni 5 minutos. Creo que es mucho menos. Otro problema venoso que les debo mencionar rápidamente, más que nada por cultura general. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. Es de las venas varicosas, ¿no? Que nos preocupa mucho. No nos preocupa mucho, pero más que nada por cultura general. Las venas varicosas se producen por defecto de la estructura y función de las venas, de las válvulas de las venas afenas. Se distinguen dos tipos de venas varicosas: las varices primarias, que afectan fundamentalmente el sistema superficial, son más frecuentes en mujeres y frecuentemente existe una historia familiar. Es decir, si la abuela tuvo varices, lo más probable es que la mamá lo tenga, y lo más probable es que la hija también desarrolle varices con el tiempo. Un profesor mío decía, malo él, me decía: si piensan casarse con vuestra enamorada, miren las piernas a la suegra, así van a ser las piedras de su mujer cuando envejezca. Las varices secundarias son aquellas que se producen por el síndrome postrombótico o postflemítico, insuficiencia venosa profunda. ¿Por qué? Porque se produce incompetencia de las perforantes y suele haber, como ya les he manifestado, oclusión venosa profunda. Tratamiento específico de las varices no tienen. La cirugía se indica generalmente por dos motivos: cirugía de las varices por motivo estético, y dos, cuando desarrollan úlcera varicosa, ahí se indica cirugía, o cuando desarrollan ulceración de la piel de maleolo interno en la oclusión venosa profunda, en síndrome postrombótico, ahí se indica cirugía y mejora. Lo más importante es prevenir el desarrollo de las varices, ¿no es cierto? Es prevenir el desarrollo de las varices, que, como les digo, es más frecuente en las mujeres. ¿Cómo se previene el desarrollo de las varices? En el caso de las mujeres, evitando el uso de zapatos con taco alto, evitando el uso de ropas muy ajustadas, evitando escoger especialidades, sobre todo en medicina, que les mantengan de pie mucho tiempo. Las cirujanas, por ejemplo, tienen varices,
o desarrollan varices obligado. Y cuando desarrollan varices o están empezando, utilizar medias elásticas para varices, ¿no? No hay que lavarse con agua muy caliente las piernas para evitar el desarrollo de las venas varicosas. Y luego el uso constante de medias para varices previene el desarrollo, ¿no? Bien, estas piernas se ven mucho mejor, así que mañana ya continuamos con embolia pulmonar, que es una repercusión aguda del síndrome tromboembólico venoso. Existe otra repercusión aguda del síndrome tromboembólico venoso que no les he mencionado y que se llama la embolia paradójica. Resulta que un coágulo que se forma en el sistema venoso profundo puede viajar, un coágulo que se forma en el sistema venoso profundo puede viajar por la vena cava, hacia la aurícula derecha, llega a la aurícula derecha y antes de pasar al ventrículo derecho puede pasar a través del tabique interauricular, ¿no? Por un foramen oval o por una comunicación interauricular no diagnosticada y producirnos lo que se llama un fenómeno de embolia paradójica o embolismo paradójico. Es decir, un embolismo arterial, lamentablemente generalmente cerebral, que se originó por un coágulo formado en el lado venoso. Entonces existen dos complicaciones agudas del síndrome tromboembólico venoso, la embolia paradójica y la embolia pulmonar, y dos complicaciones crónicas del síndrome tromboembólico venoso, el síndrome posttrombótico o postflevítico y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Con eso nos vemos mañana. Tú ya me avisas, Verusca, si hacemos clases presenciales. Sí, doctor. ¿Sí o no? ¿O no vamos a hacer clases presenciales? Doctor, disculpe, le digo permiso, porque se puso el festival de danza, doctor. Nada, entonces hacemos virtual a las 4 de la tarde. ¿Ya? Sí, doctor. Ya, entonces hacemos virtual a las 4 de la tarde. Ya nos vemos. Qué permiso.